Saludos. Vamos a hacer un recorrido por la que considero como una de las más emocionantes cartas en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, y es Gálatas. Es una carta breve, 6 capítulos, los cuales vamos a cubrir en 14 sesiones. Este es el Pablo joven, más que el Pablo de las epístolas pastorales. Un hombre 20 años mayor de lo que es aquí. Y aquí lo vemos apasionado, celoso, a veces rayando el límite. Algo está sucediendo en la iglesia de Galacia que lo está molestando y él no se anda con rodeos. Y en un momento dado dice que unas brujas los han hechizado y se están alejando del evangelio. No podemos pensar en Gálatas sin pensar en la Reforma y Martín Lutero. Y en un maravilloso comentario que escribió sobre Gálatas que fue muy importante, era, por un lado, decirle al pueblo en qué punto se encontraba en su viaje y su comprensión de la justificación por la fe y el evangelio, y en otro sentido, era un vehículo para impulsar la reforma en una determinada dirección. Uno piensa en 100 años después, Gracia abundante para el mayor de los pecadores, de John Bunyan, donde recuerda que fue el comentario de Lutero sobre Gálatas lo que influyó y finalmente produjo el maravilloso libro El progreso del peregrino. No dedicaremos mucho tiempo aquí respecto a cuándo esto fue escrito, por razones que se aclararán más adelante en esta pequeña serie. Yo creo que fue escrito antes del Concilio de Jerusalén. Aquí se plantean problemas que también surgieron en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, y Pablo podría fácilmente haber citado las decisiones que se tomaron allí para subrayar lo que él cree que los Gálatas deberían o no deberían estar haciendo, pero él no hace eso, lo que me lleva a pensar que Gálatas fue escrito antes de Hechos 15 y por lo tanto tal vez cerca de Hechos 11, 12, en esa época y aproximadamente alrededor del año 50 después de Cristo. Y estamos viendo el capítulo 1, los versículos 1 al 9 en esta primera sesión, y ahí está el corazón de Gálatas. ¿Qué es el evangelio? Y a Pablo le apasiona querer defender lo que está en el centro, lo que es la escena misma del evangelio. Y esa es la doctrina de la justificación, por la fe sola en Cristo solo, aparte de las obras de la ley. Pablo había venido a Galacia, esto es quizás un par de años, 2 o 3 años después de que la visitó por primera vez. Galacia es la Turquía moderna. Míralo de esa manera. Hay un debate académico sobre si Galacia estaba al norte o si Galacia estaba al sur. Es un tema un tanto aburrido, pero creo que estaba en el sur. E incluye lugares como Listra y Derbe y lugares como esos. Algo ha sucedido en la iglesia en Galacia desde que Pablo se fue. Pablo había predicado el evangelio, pero ahora algo ha sucedido. Gente ha venido, los judaizantes los han influenciado, se han desviado de la pureza del evangelio. Así que sumerjámonos de lleno, y lo primero que quiero que veamos aquí, después de la introducción de Pablo, y es una introducción típica en la que hace su saludo habitual y demás, y luego en el versículo 6 esto: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y así lo primero que quiero que veamos es una formulación precisa del evangelio. El evangelio que Pablo predicó, dice en el versículo 1, vino a él del Cristo levantado, resucitado y ascendido. El apóstol dice que él recibió este evangelio, le fue mostrado a él, le fue revelado a él, y ahora lo resume en 4 breves frases. En primer lugar, nos dice en el versículo 4 que se dio a sí mismo. Él está hablando de Cristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. Un acto voluntario de
condescendencia por parte de Cristo. Él se dio a sí mismo. Es una alusión a lo que es el corazón, diría yo, de la declaración de misión que Jesús mismo usa en Marcos capítulo 10. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa frase es una combinación de varios pasajes del Antiguo Testamento, incluido uno del cuarto canto del siervo en Isaías 53, y yo creo que viene a ser una especie de confesión de fe temprana de la iglesia primitiva. Antes de que existiera un Nuevo Testamento, ¿cómo sabían los primeros cristianos qué creer? Y ellos formaron pequeños catecismos, pequeñas declaraciones de doctrina, especialmente doctrina sobre el Evangelio. Y uno puede imaginar aquí en el versículo 4 que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y eso suena como algo que podría ser una especie de declaración catequética. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús vino al mundo? Y repetirían algo como esto. Y Pablo tal vez lo está insinuando aquí, porque como ha formulado esta declaración, entonces lo primero, Jesús se dio a sí mismo, y luego, por nuestros pecados. Y Pablo usa esta pequeña preposición, huper, en griego, que es una preposición de sustitución, y ocurre con bastante frecuencia en los escritos del apóstol Pablo para describir la expiación, para describir qué es lo que Jesús hizo al darse y morir en la cruz. Él estaba muriendo en nuestro lugar, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Que la expiación fue un acto de sustitución para tratar con nuestros pecados. Así que en el corazón del Evangelio hay un problema. Y ese problema es el pecado. El Evangelio aborda el problema del pecado en primer lugar. El Evangelio no es Jesús te hace feliz o Jesús te satisface. Eso es cierto, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio trata con el pecado, trata con la transgresión, trata con el hecho de que hemos quebrantado la ley de Dios, de que hemos cortado nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y luego un tercer aspecto, para librarnos de este presente siglo malo. Existen dos mundos. Está este mundo y están los lugares celestiales. Hay un mundo venidero, es un mundo paralelo. Es el mundo donde está el cuerpo de Jesús. Es un mundo donde ángeles y arcángeles y la iglesia triunfante se han de encontrar. Este mundo gime y sufre dolores de parto, esperando la renovación de todas las cosas, y está bajo el dominio de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y Pablo está diciendo, vamos a ser librados de este presente siglo malo y vamos a ser llevados, por supuesto, a un cielo nuevo y a una tierra nueva en los cuales morará la justicia. Hay un aspecto del Evangelio que trata de pensar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, y luego, en cuarto lugar, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. El origen del Evangelio no es simplemente Jesús. El origen del Evangelio es Dios, el Padre. Piensa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Evangelio no es que Jesús hace que un padre renuente tenga misericordia de nosotros. La iniciativa del Evangelio, la iniciativa para salvar, la iniciativa para sacarnos de las garras de Satanás y ponernos en los brazos de Jesús a salvo y para siempre seguros de las consecuencias de nuestro pecado, esa iniciativa yace en el corazón de nuestro Padre Celestial. Y luego en el versículo 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó
por la gracia de Cristo. Y quería enfatizar esa palabra, gracia, porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje de gracia. Eso va a ser muy importante aquí en Gálatas, porque Pablo sospecha profundamente que muchos de ellos se están alejando de la gracia hacia otra cosa, hacia la ley, hacia el legalismo, y volveremos a eso un poco más tarde. Entonces, el Evangelio es acerca de Jesús, es acerca de la entrega de Jesús por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Y todo es parte de la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial y es un mensaje de gracia. Luego, en segundo lugar, si esa es la formulación del Evangelio, en segundo lugar, una vehemente advertencia sobre la distorsión del Evangelio. Y quiero centrarme en los versículos 6 y 7. Ya hemos mencionado el versículo 6 varias veces. Vemos que él está maravillado de que ellos están abandonando tan rápidamente al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego Pablo tiene casi que corregirse a sí mismo, porque realmente no hay un evangelio diferente. Si con eso quieres decir que hay dos tipos de evangelios y que puedes tomar uno u otro, no. Uno es el verdadero evangelio y el otro es un evangelio falso. Uno es un evangelio que salva y el otro es un evangelio que realmente le condenará. Y no es un evangelio en lo absoluto. No son buenas nuevas. Puedes llamarlo el evangelio, pero no es el evangelio. Es un evangelio que condena. No es que haya otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está escribiendo a cristianos, está escribiendo a aquellos que profesan ser cristianos en Galacia. Y algo ha sucedido. Hay esos, y él menciona esos que os perturban, los que quieren pervertir el evangelio. ¿Quiénes son estos? Son judaizantes, son fanáticos de la Torá, son seguidores de Moisés. ¿Recuerdas? Como dirá Juan en el prólogo del Evangelio, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Eso es un contraste relativo, pero está hecho en términos absolutos. Juan no quiere decir que no hay gracia y verdad en Moisés, y no quiere decir que no hay ley una vez que creemos y seguimos a Jesús. Pero relativamente hablando, Moisés se trata de la ley, Jesús se trata de gracia y la verdad. Y Pablo aquí quiere enfatizar que la gracia y la verdad son parte del evangelio. Y él sospecha profundamente que hay algunos entre ellos que los están desviando. Eran personas que estaban preocupadas, por ejemplo, sobre ¿qué de los gentiles? Los gentiles que venían a la fe y creían en Jesús como el Mesías, pero no estaban circuncidados como los judíos, no observaban las leyes dietéticas judías, no observaban el calendario ceremonial, la Pascua, los tabernáculos, etc. Y estos distintivos ceremoniales que identifican a los judíos y al judaísmo y a la religión del judaísmo, ¿debían estas cosas ser impuestas a los gentiles? Este es el asunto que se llevaría ante el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y dado que Pablo no lo menciona aquí, es la razón por la que creo que esto fue escrito antes del concilio de Jerusalén. Había quienes decían que para estar bien con Dios, para estar en una posición justa con Dios, no era suficiente creer en Jesús. Sí, debes creer en Jesús, pero debes creer en Jesús y necesitas creer en Jesús más observar la ley, más ser circuncidado, más cumplir las leyes dietéticas, más observar el calendario judío y más y más y más. Y ese es un más detestable para Pablo. Es solo Jesús, es el solus Christus de la Reforma, por la fe sola, en Cristo solo, y aparte de las obras de la ley. Y aquellos que defendían la necesidad de guardar la ley, predicaban un evangelio diferente.
un evangelio que no es evangelio, un evangelio que no son buenas noticias. Es el evangelio más la tradición. Para nosotros podría ser algo un poco diferente, un poco más sutil. Es el evangelio más un cierto grado de reacción emocional a tu pecado, una cierta clase de arrepentimiento. El evangelio más la versión Reina Valera. El evangelio más las mujeres deben usar velo en la iglesia. El evangelio más debes hacerlo de esta manera y no de aquella manera. El evangelio más un estilo de adoración que se ajusta más a los prejuicios que a los principios, etcétera. Y puede ser muy sutil y se introduce y se mete en pequeñas declaraciones chismosas que hacemos. ¿Conoces la iglesia a la que fuimos, ese grupo de cristianos? Sabes, ellos no hicieron X o no hicieron Y. Y estos no son asuntos esenciales. Estas son cosas secundarias. Son cuestiones de prejuicio. Y en poco tiempo estamos diciendo, no puedes ser cristiano a menos que hagas X o hagas Y o hagas Z. Y Pablo está abordando esa sutileza. Puede colarse. El evangelio más un cierto deísmo moralista terapéutico, como algunos lo han denominado en los últimos días. Ahora no es tanto la pureza del evangelio, sino la creencia de que ciertos estilos y ciertas reglas hechas por el hombre, reglas de una determinada tradición religiosa, y a menos que se guarden y se mantengan rigurosamente y se cumplan al máximo, no puede haber una seguridad de salvación. Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Te apasiona el evangelio o te apasionan más otras cosas? Cosas que te son muy valiosas. Tengo muchos prejuicios, tengo muchas cosas con las que me siento más cómodo de esta manera que de esta otra, pero son cosas fundamentales del evangelio y debemos preguntarnos todos los días, ¿te apasiona la pureza del evangelio? Aquí la pasión de Pablo es asegurarse de que el evangelio sea puro. Y luego una maldición personal para aquellos que promueven un evangelio diferente. Y nota lo que dice el versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego lo repite nuevamente en el versículo 9, sea anatema, sea anatematizado. Esa es la palabra que usa, es la palabra más dura posible. No es que Pablo simplemente quiera golpearlos en los nudillos y decir, detengan eso. No, él quiere anatematizarlos, los quiere bajo la censura de la santidad de Dios. Él los quiere tan lejos de la gracia de Dios y del amor de Dios y del abrazo de Dios como sea posible. Este es un lenguaje muy duro. Este es un Pablo, sí, un hombre joven, sí, lleno de celo, lleno de pasión. Y déjame hacer una pausa y decir, ¿a dónde se fue esa pasión? Tú la tuviste una vez, cuando eras joven, cuando eras un recién convertido en esos primeros años y estabas ardiendo por el evangelio, pero las llamas han disminuido un poco y nos hemos vuelto tibios. ¿Y recuerdas lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea acerca de volverse tibios? Que los vomitará de su boca. Bueno, aquí está Pablo y hay un lugar para la condenación. Esto no es que Pablo está siendo intratable o quisquilloso. Esto no debe explicarse simplemente en términos de la personalidad de Pablo o este era Pablo en un mal día. Era Pablo y no había tomado su café cuando escribió esta carta.
y las cosas iban mal en su vida y por eso es un poco áspero y un poco irritante. No, Pablo está diciendo, hay un evangelio y hay un evangelio que salva. Pero si agregas algo a ese evangelio, si dices que debes creer en Jesús entonces eso ya no es un evangelio. Eso es otra cosa, eso es una perversión. Se trata de la absoluta libertad de la gracia. Es gracia y nada más. No es ninguna de tus obras, no por obras para que nadie se gloríe, les dice Pablo a los Efesios. Hay lobos en la iglesia. Están vestidos con ropa de oveja. Y Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, esta joven iglesia incipiente, hay lobos entre ustedes. Y puede que estés sentado junto a ellos y puede que estés en su clase de Biblia y ellos estar enseñando el condenable más. Son lobos y tienes que reconocerlos como lobos y tienes que dejar de escucharlos. Los falsos evangelios no deben ser tolerados. Deben ser eliminados de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta sección introductoria del capítulo 1 de Gálatas, versículos 1 al 9? Ser apasionado por el evangelio. Saber lo que es el evangelio. Predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Un querido amigo, una persona muy conocida, ahora en gloria, lo conocí hace 20 años en una conferencia. Lo estaba escuchando. Fue como escuchar el evangelio por primera vez. Había sido cristiano por 20 años, había estado en el ministerio por 20 años. Y sin embargo, cuando lo escuché pensé, esto es como si lo estuviera escuchando por primera vez. Y él dijo esa pequeña frase, tú has escuchado esto muchas veces, pero en realidad fue la primera vez que yo lo escuché. Predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Tengo que ser honesto, la primera cosa en la que pienso cuando me levanto por la mañana es café, pero luego una vez que he tomado mi taza de café, me predico el evangelio mismo. Nada traigo en mis manos, nada. No es mi obediencia, ni la duración de mi discipulado, ni la medida de mi arrepentimiento. Nada traigo en mis manos, nada. Simplemente a tu cruz me aferro. Predícate eso a ti mismo todos los días.